leyendo la acusación del fiscal Osmar Legal con respecto al tema de los bancos en el caso de Ramón González Daer. Carlos, estamos en comunicación con el senador Jorge Querey. Buen día, senador. Buen día, ¿cómo están ustedes? Saludos. Igualmente, senador, gracias por atendernos. Acá justo estaba leyendo una parte de la acusación del fiscal Osmar Legal en el caso de Ramón González Daer, porque esta acusación no tiene desperdicio en cuanto a la violación cometida por los bancos o incumplimiento de los bancos en cuanto en cuanto a la norma antilavado. Detalla cada una de las actividades y cómo describían el perfil de Ramón y de su hijo estos bancos, que daban por sentado de que se dedicaban al alquiler de inmuebles y compañía. Entonces, te molestamos, senador, justamente porque creo que esta es una de las aristas que esa comisión, si nos puede describir en qué va a consistir, cuál va a ser la tarea principal, quién la va a presidir, senador. Sí, bueno, por un lado, tomamos la iniciativa justamente por el tema de que este tema de González Daer, hay una lectura de que no es solamente un hecho de corrupción más o un acto delictivo más. Esta es una crisis sistémica del sistema financiero público y privado en lo que hace relación a controlar justamente todo este tema de lavado de activos, etcétera, que es el punto en común que tienen un narcotraficante con un contrabandista, con un usurero, con un sobrefacturador, ¿verdad? Porque tiene que hacer circular el dinero. Y eso no se puede hacer si no hay un incumplimiento de las instituciones privadas con sus oficinas de cumplimiento. Los bancos tienen oficinas de cumplimiento, ¿verdad? La debida diligencia y por otro lado un sistema de control público que viene desde el Banco Central, Superintendencia de Bancos, CEPRELAT, Oficina Anticorrupción, etcétera, etcétera, y va terminando en el ámbito del Ministerio Público y el Poder Judicial. Es decir, vos fíjate, vos sos abogado, ¿verdad? Sí, acá los dos, Marcos y yo, somos abogados. Marcos Mayo. Abogados. Sí, señor. Fíjate lo siguiente, ¿cómo se define una organización criminal? Para que te des cuenta de la envergadura de esta situación. Esto funcionó como una organización criminal. ¿Por qué? ¿Cómo se define una organización criminal? Una estructura de personas con jerarquías, con un fin delictivo, que actúan de manera repetida y persistente durante un tiempo determinado para el cumplimiento de sus objetivos delictivos, sus metas delictivas. Esa definición es de una organización criminal. ¿Cuántos años funcionó esta estructura de personas con jerarquía, con funcionarios públicos, con funcionarios privados, con el sistema de control público, con el sistema de control privado, produciendo grandes cantidades de dinero y lavando dinero de la usura y de la extorsión y de otras cosas más, ¿verdad? O sea, es decir, perfectamente puede entrar en una estructura, en una definición de organización criminal esto. Entonces por eso es que es tan grave desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista es muy grave esto, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dijo la jueza Cristiani cuando argumentó, ¿verdad?, la sentencia, ¿verdad? Hoy seguramente se va a leer toda la sentencia, pero indudablemente las opiniones de ella fueron tremendas, y cuando ella afirma y pide disculpas por el fracaso no es menos grave eso, ¿verdad? Es muy tremendo. Bueno, pero a los fines prácticos, sí, el Congreso tiene que tomar decisiones no solo para hacer discursos, etcétera, sino para tomar iniciativas en el jurado de enjuiciamiento o en la fiscalía como acusadores, en este caso.
Para que eso haga, hay que ser rigurosos, hay que tener un documento estructurado, documentado, bien fundamentado, etcétera, ¿verdad? No solamente por los dimes y diretes que tenemos. Entonces, la finalidad es armar esa estructura de informe muy sólida. Dos, la mejor herramienta es la bicameral de investigación, que es la Constitución Nacional, porque otorga una serie de facultades que ninguna comisión permanente ni ninguna comisión especial tiene, excepto la bicameral, porque tiene rango constitucional. Finalmente, elegimos el camino más difícil, ¿cierto? Eso. Yo pensé que íbamos a tener mucha más dificultad en el pleno de la Cámara de Senadores. Sin embargo, creo que gratamente sorprendido que vi que todos los colegas prácticamente por unanimidad acompañaron, ¿verdad? Ahora pasa a diputados, debe aprobarse ahí el diputado para que se constituya, ¿verdad? Y ahí, bueno, hablé con algunos referentes del partido de gobierno, hablé con referentes de la mesa de la comisión permanente, y estarían solicitando una extraordinaria de la Cámara de Diputados para que eso pueda aprobar. Y con esa aprobación entonces estaríamos impulsando, ¿verdad?, ya con mucha más actividad en este tema y bueno, creo que podemos llegar a unas conclusiones muy útiles. Claro, es importante. Acá justo estábamos debatiendo con mi compañero Marcos, el senador. O sea, hay aristas acá que corresponden específicamente al Poder Judicial, la actuación de jueces y fiscales, ¿verdad? Por un lado, y por el otro, todo el sistema financiero, ¿verdad? Porque reitero, acá en la acusación del fiscal Osmar Legal, en una parte menciona, por ejemplo, que en el 2017 y 2019 también el Banco Continental ya había reportado operaciones sospechosas a CEPRELAB, dice. También acá, ¿verdad? Entonces, la CEPRELAB ya tenía conocimiento de toda esta situación en consecuencia, porque acá el fiscal habla por los documentos oficiales que agrega a su acusación, ¿verdad? O sea, acá, por ejemplo, dice concretamente, imagínense, en el cuaderno de investigación fiscal, un informe remitido por el Banco Continental en el que ponen a conocimiento que durante los años 2014 al 2019, Ramón González Daer y su hijo, Fernando González Carjallo, han excedido el límite de lo que podían depositar. Y en el mes de marzo del 2017 y enero del 2019, dicha entidad bancaria ya había procedido a reportar operaciones sospechosas a la CEPRELAB. O sea, describe y pone los cuadros con los montos. Es muy rica esta acusación del Ministerio Público, así como nos señaló en una entrevista también la doctora Claudia Cristioni, tanto en la imputación como en la acusación. Por eso ella nos había dicho que al leer la imputación, las 3 miembros del Tribunal de Sentencia ya se dieron cuenta de que se tenía que introducir el hecho punible de denuncia falsa. Pero bueno, es importante esta aprobación de la Cámara de Senadores. Ahora va a diputados y bueno, hacer el trabajo después, si se aprueba en diputado, con seriedad, senador. Sí, en eso estamos, y yo creo que es cierto, el tema de González Daer está prácticamente definido, pero de eso se desprenden muchas otras cosas. Y anoche un equipo de abogados me estuvo diciendo que había sido en un proceso, que no soy abogado. Sí. Entonces, si cometo algún error, pido disculpas. No, por favor, adelante. Que no existen procedimientos por los cuales un fiscal, por ejemplo, o un juez que está viendo un caso, etcétera, y de ahí se desprenden, vamos a decir, datos colaterales, vamos a decir, a la investigación. No existen herramientas jurídicas como para que eso se le dé seguimiento, entonces queda abocado al tema central, y el tema colateral queda exactamente como colateral, ¿verdad? No tiene una herramienta de seguimiento de eso que se haya encontrado por el camino, vamos a decir, ¿verdad? ¿Entender? Salvo que sea directamente vinculado al hecho en sí denunciado o investigado, ¿verdad?
pero que esa, incluso ahí uno de los abogados me decía, esa es una herramienta que habría que ver un poco si se puede solicitar una reglamentación de la Corte Suprema de Justicia o eventualmente incluso una legislación médica, pero bueno, interesante, son las cosas que se van desprendiendo de esto, ¿verdad? Claro, y otro punto, senador, acá hay que hay que estar muy atentos porque el Ministerio Público, de acuerdo a lo que en entrevistas oficialmente manifestó, y sobre todo nos manifestó tanto acá en la radio como en ABC TV el fiscal Osmar Legal, es que hay 5 causas abiertas. Él dice, cuando se le consulta por qué usted ya no se dio cuenta de que habría denuncias falsas, y él dice, a mí no me preocupa porque yo ya remití eso a mi superior, que es la fiscal adjunta. La fiscal adjunta ya había ordenado que se abra una investigación y hay 5 investigaciones abiertas con respecto a la actuación de los bancos, con respecto a las denuncias falsas, en donde pueden ser incluidos los agentes fiscales o los jueces que han actuado mal. Por eso sería muy importante también estar atento a esas 5 causas que el fiscal consideró, porque él sí remitió los antecedentes a su superior para que designe, porque él, cuando más hacía su investigación, encontraba otros elementos, y esos elementos que a él le parecieron sospechosos los remitió a la adjunta, que ordenó la apertura de otras 5 causas de acuerdo a lo que había informado el fiscal legal. Por eso el trabajo va a ser arduo, como en el caso Messer. Pero, a ver, ¿tiene usted mucha expectativa, senador? Porque usted había integrado también esa comisión que estudió el caso Messer. Sí, si llegamos a constituir, yo tengo muy altas expectativas, porque aparte de eso, vos recordarás que eso fue al inicio del periodo, incluso con mi experiencia mucho más limitada, porque bueno, los ámbitos jurídicos, constitucionales, etcétera, eran bastante más limitados con respecto a lo que ahora puedo decir que entiendo de los mecanismos un poco políticos y jurídicos que hay que tener en cuenta. Y yo tengo altas expectativas. En aquel momento, por un tema de método, de sistema, ¿verdad? Yo pues soy médico, Sí. entonces los procesos de diagnóstico y los procesos para elaborar papers, etcétera, para publicaciones internacionales o para un congreso, te obligan a tener un método, ¿verdad? Entonces, bueno, siguiendo un poco un método, es que pudimos llegar a conclusiones muy interesantes, muy importantes, y documentaciones que yo creo que, si bien es cierto, probablemente hayan sido cajoneados muchos de esos elementos, pero como le decía alguna vez a la gente del Ministerio Público, el poder hoy puede estar del lado de una persona, pero en 1 o 2 años se va esa persona, y bueno, eso todavía no va a prescribir, y ahí en ese momento, si alguien cajoneó un expediente que tenía niveles de evidencia suficientes para abrir investigaciones o incluso imputar a algunas personas, entonces pasará a ser parte de obstrucción a la investigación, o si no, cómplices o encubridores. Correcto. Senador, muy amable. Que tenga un feliz fin de semana. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Sí? Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El senador Jorge Querey. Va, eres yo. Y tiene altas expectativas. Vamos a ver. Y sincero, por nada, con ella ya se experimentado, además, Ya tengo más. Eso fue cuando entré a la cámara. Yo soy médico, pero y nunca, eso, viste que la experiencia es clave en todo, La experiencia en todos es los la madre ámbitos. de la ciencia. Bueno, y Pucuta y Dina, entonces se fue a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que aprobar y se conforma